Bien, sean bienvenidos. En esta oportunidad me presento delante de ustedes. Ese es el motivo por el cual estoy compartiendo mi cámara. Mi nombre es Oscar René Aquino Escobar. Voy a ser la persona encargada de impartir la materia de informática. Y eh, a mí siempre que me gusta impartir una materia, me gusta iniciar con lo que son las reglas. No le presten mucha atención a lo que estoy compartiendo en mi pantalla actualmente, solo para que tengan algo en lo cual fijar la mirada mientras estoy hablando un momento. Bien, las reglas son muy sencillas para que la clase pueda comprenderse de una mejor manera. Se busca la intención de que, bueno, no se busca la intención, sino que el estudiante debe estar prestando atención. ¿Y cuál es el objetivo de este video? El objetivo de este video que pueda servir, número uno, si algún chico no pudo asistir porque estaba enfermo, tenía una salida importante, entonces este video le puede servir como un pequeño resumen de lo que trató la clase. El estudiante que asistió y de repente se le olvidó algo que le sirva como un repaso. Y al padre de familia, si quiere informarse de los contenidos que sus hijos están aprendiendo, que él pueda ver el video y también darse cuenta que está aprendiendo su hijo. Entonces, ese es el objetivo de este video, como les menciono. Las reglas son prestar mucha atención. El prestar mucha atención que me asegura que a la hora de hacer el examen me va a ir bien, porque primeramente yo entiendo los contenidos. Los exámenes no vienen de algo que nos haya enseñado, sino todo lo contrario. Para poder evaluar hay que enseñar algo y de eso se agarra el evaluado. De igual manera, a mí me gusta que en la clase, si hay alguna duda, se pueda hacer. ¿Cuál es el propósito de eso? Es que a la hora de hacer el examen no hayan dudas ahí. En los exámenes a mí me dan amnesia y se me olvida todo. Entonces, por eso durante la clase tiene que aprovechar y hacer todas las preguntas para que todo quede perfectamente claro. De igual manera, otra de las reglas es no tocar ninguno de los cables. Tenemos cables VGA, fuentes de alimentación y de igual manera también tenemos eh, cables de red. Entonces, por ningún motivo hay que desconectarlos o moverlos porque con un medio desconecte ya la computadora ya no va a funcionar adecuadamente. De la misma manera, no se permite ingresar comida. ¿Por qué motivo? Pues si yo como enfrente de mi lacto, de mi computadora de escritorio, con el tiempo las migajas que caen sobre el teclado lo van a dañar y voy a tener que comprar otro equipo. Evitando eso es que sea prohibido y peor la bebida. La bebida si cae sobre una computadora, eso lo daña. Entonces, por ese motivo es que está prohibido. Si alguien ingresa alguna botella, porque con algunos grados tengo 2 horas seguidas, se entiende que puede ingresar una botella de agua. Yo tengo una botella de agua, pero va bajo su responsabilidad. Tiene que estar en un lugar donde si se derrama, no va a caer sobre el equipo. Porque si cae sobre el equipo, ya saben las consecuencias que deben de enfrentar. Bien, de igual manera, las reglas son entrar con las manos limpias, no entrar sudado, por motivo de que el sudor puede dañar el equipo, manos limpias para no dejar pegote o el mouse ni el teclado. Y de igual manera, otra de las reglas es que no está permitido el ingresar a cualquier lugar, ya sea un sitio web, ya sea un videojuego, ya sea una página que yo no he autorizado mientras estoy dando la clase. ¿Cómo hago para que esta regla se cumpla? Es que yo, mientras doy la clase, siempre me estoy paseando por los estudiantes, viendo qué están haciendo, viendo si se ha comprendido el contenido para mantener el orden. De igual manera, por ninguna razón, si el equipo no funciona adecuadamente, no está permitido golpearlo. Yo soy la persona encargada de que si un equipo no funciona correctamente, darle mantenimiento, reparar el problema que tiene. Recuerden que yo tengo todo el horario saturado en la mañana y me es imposible en la mañana revisar la computadora. En oportunidades el receso sí me es posible revisar el equipo, pero a veces tengo que cuidar zona. Entonces, por eso no es que se dañe una computadora y en 3 4 segundos ya le he reparado, porque las cosas no es así. Hay que requerir un tiempo, diagnosticar el problema, tratar de resolver el problema y eso requiere su tiempo. Bien, de igual manera, no está permitido ingresar a redes sociales, ¿sí? Y básicamente esas serían las reglas. ¿Por qué las repito? Porque primeramente este video es un repaso de lo que vimos la primera semana. La primera semana no fue una clase como tal. Si sus estudiantes, si sus hijos, perdón, o si los chicos no copiaron, fue por el motivo que era como un repaso. Estábamos viendo lo que ustedes estuvieron aprendiendo todo el año pasado. Entonces era solo pregunta, respuesta. Por otro lado, a partir de esta semana que pasó, si sus hijos no han escrito nada en el cuaderno, llámenle la atención, porque a partir de la semana anterior ya estuvimos copiando y de aquí hasta que finalice el año, si Dios nos permite, seguiremos copiando. ¿Por qué motivo?
porque hay muchas cosas que se nos van a olvidar y si no tomamos apuntes de ellos, pues nos va a ser imposible recordarlo. Entonces, con esa intención es que se toman los apuntes. De igual manera, iniciamos lo que es la unidad 1. Empezamos a hablar los temas de las unidades. Sí me disculpan, pero como son varios grupos, se me olvidan algunos temas, cómo es exactamente el tema de la unidad. Pero bien, así rapidito se los menciono. En esta oportunidad, el video que estoy haciendo tanto funciona para tercer ciclo como bachillerato, primer año, por motivos que los temas son similares. Sabemos que en otras oportunidades no van a concordar los temas, van a ser diferentes, pero en esta oportunidad sí concordaron. Entonces, en el caso de tercer ciclo, el tema es unidad 1, hardware y software. En el caso de primer año de bachillerato, unidad 1, naturaleza de las TIC y elaboración de proyectos. Ese es el primer tema. Para poder desarrollar este tema, primero vamos a hablar con tercer ciclo acerca de hardware y software. Recordemos, hardware, todo aquello que yo puedo tocar, puedo verlo, puedo palparlo. Y software, todos aquellos programas que yo los puedo ver, pero no los puedo tocar. Entonces, para hablar un poco de hardware, para entender lo mejor que es hardware, primeramente tenemos que hablar acerca de su historia. Y la historia de la computación inició allá por el año de 1943. Sabemos que fue mucho más antes con algunos avances que se tenían, pero yo creo que sería bueno si hacemos una línea de tiempo inicial del año de 1943. ¿Cómo funciona el contenido que yo desarrollo con los estudiantes? Primeramente, nosotros leemos el contenido textual tal y como está ahí. Yo dejo enlaces por si los estudiantes dicen, me gustó esta información, quiero ver de dónde se ha sacado o quiero ahondar los contenidos, pues ahí están los enlaces. Y una vez se han leído los párrafos, vamos dando una breve explicación para que el contenido pueda ser entendido y pueda ser aplicado de una mejor manera. Bien, para hablar acerca de la historia de la computación, disculpo primero de antemano mi inglés, el Electronic Numerical Integrator and Computer, más conocido como ENIAC, se ha considerado a menudo la primera computadora de propósito general. Vamos a ver si tal vez me ayuda la computadora, porque si lo leo todo yo me voy a fatigar la garganta. Vamos a darle un tiempo a ver si Historia de la computación. Bien, vamos a darle un poco más. Historia. El Electronic Numerical Integrator and Computer, más conocido como ENIAC, se ha considerado a menudo la primera computadora de propósito general, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana Z3. Era totalmente digital, es decir, ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas contemporáneas de procesos analógicos. Presentada al público el 15 de febrero de 1946, John W. Mauchly y John Prespereker de la Universidad de Pensilvania, EU, iniciaron su desarrollo en 1943. Esta enorme máquina medía más de 30 metros de largo y pesaba 32 toneladas. Estaba compuesta por 17,468 válvulas. El calor de las válvulas elevaba la temperatura de la sala donde se hallaba instalada hasta los 50 grados C para que llevase a cabo las operaciones para las que se había diseñado. Cuando la ENIAC se terminó en 1946, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. El fin de la contienda hizo que los esfuerzos, hasta entonces dedicados principalmente a objetivos militares, se destinaran también a otro tipo de investigación científica más relacionada con las necesidades de la empresa privada. Los esfuerzos múltiples dieron resultados. En 1945 Mauchly y Eckart comenzaron a trabajar en una sucesora de la ENIAC, el EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, y EICAN inició el diseño de la Mark II. En 1951, el que está considerado como la primera computadora que se llamó Seiri fue ampliamente comercializada, la UNIVAC, y comenzó a funcionar con éxito. En 1952 la computadora UNIVAC se utilizó para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de EU. El resultado victoria, Eisenhower sobre Adley y Stevenson, se conoció 50 minutos después de que se cerraran los colegios electorales. Bien, hacemos una pausa porque es mucha información y hay que irla dividiendo poco a poco. Bien, ahí nos habla que la ENIAC fue la primera computadora mundialmente conocida, más no la primera computadora en ser desarrollada. La primera en ser desarrollada, ahí nos dice que es la computadora Z3, una computadora alemana, pero que no tuvo mucha fama. Estamos hablando de que la primera computadora era totalmente digital y ahí dice que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones de lenguaje máquina. Es decir,
no era del tipo de que hay que presionar un botón en el sentido, me explico de esta manera. Cuando hablamos de lenguaje máquina, nosotros damos estas instrucciones. Él tiene un traductor o un ensamblador que él la entiende de esta manera. Dicho de otra manera, es como que una persona hable inglés, haya un intérprete y lo traduzca al español. Entonces nosotros damos una instrucción y esa máquina sigue esas instrucciones. De eso estamos hablando que ya era el sistema digital. Bien, ahí estamos hablando que su fabricación empezó allá por el año de 1943 y finalizó por lo que es el año de 1946. Recordemos que en sus inicios medía 30 metros, entonces de ahí es por qué se tardaron el tiempo necesario para poder desarrollarla. Aparte de medir 30 metros, dice que pesaba 32 toneladas y tenía 17.468 válvulas de vacío, lo que hacía que de querer o no aumentara su tamaño y aumentara la temperatura de su entorno, porque dice que la temperatura llegaba a 50 grados Celsius. Recordemos que hoy en día los procesadores también alcanzan una temperatura de 100 grados Celsius, 95 grados Celsius, pero por eso tienen su pasta térmica, su disipador, su ventilador y algunas su sistema de enfriamiento más refinado, vamos a decirlo de esa manera. Recordemos que en estos años de 1943 y 1946 se dio un acontecimiento muy importante, lo cual fue la Segunda Guerra Mundial, que ustedes pueden recordar que fue del año de 1939 al año de 1945. Y para que vean que no estoy mintiendo, aquí tenemos los datos, ahí nos está confirmando. A mí siempre me gusta ir confirmando los datos porque se puede llegar a confundir una información y alguien dijo por ahí que un error se transmite en el caso de un maestro de persona a persona, pero en el caso de otras profesiones el error pues hasta ahí queda, pero bueno, detalle curioso. Estamos hablando de que finalizó la Segunda Guerra Mundial y el hecho de que ocurriera ese acontecimiento hizo que se motivaran a desarrollar este proyecto ENIAC. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que cuando vino el COVID-19, los científicos de todo el mundo buscaron una solución a ese problema y trataron de hacer una cura. Y al poco tiempo, unos par de meses, un par de años, se encontró una cura. Entonces, si esa pandemia no se hubiera expandido de esa manera, no hubiera habido tanto énfasis, tanto el buscar esa cura. Pero como se expandió y fue un problema mundial, entonces se enfatizó tanto. En el caso de la ENIAC, con la Segunda Guerra Mundial, porque era un acontecimiento muy importante, se enfatizó tanto en este proyecto porque se quería tener una ventaja militar. Recordemos que la ENIAC fue utilizada para objetivos militares, pero como sabemos, en 1945 finalizó la guerra, entonces ahora iban a descartar ese proyecto. Yo creo que definitivamente no pasó ese pensamiento por su mente, sino que dijeron, hemos logrado muchos avances, entonces no los desperdiciemos, vayamos, implementémoslos en otra área. Y ahí dice que la otra área de la cual se implementó fue la investigación científica, relacionada con las necesidades de la empresa privada. Y eso hizo que apareciera la ENIAC, luego apareciera la EDVAC, Electronic, Discrete, Variable, Automatic Computer. Y ahí nos menciona Heikek, inició el diseño de la MAR 2 en 1951. Y también más adelante fue lo que apareció la UNIVAC 1, que sirvió para el recuento de votos. O sea, las computadoras, ¿cuál era su objetivo? Era facilitarle la vida al ser humano, así de simple. Entonces, vemos que con el tiempo lo estaban logrando, ¿sí? Ya vemos que del año 1943 al año 1952 no habían pasado muchos años, unos 9 años, y ya se estaban logrando avances significativos. Ahora definimos cómo inició la historia, ahora definimos qué es una generación de computadoras, para que vamos a ir viendo una por una. Aquí hago un paréntesis. Incluso si yo le pregunto a una inteligencia artificial, le vamos a preguntar a ver qué opina. Aquí depende de la fuente que se consulte. Hay personas que dicen que son 5 generaciones de computadoras. Hay otras personas que dicen que son 6. Vamos a ver qué opina esta inteligencia artificial. Aquí creo que me faltó especificar cuántas generaciones de computadoras existen. El material está basado en que existen 5 generaciones de computadoras, pero si alguien me dice existen 6, pues es válida su respuesta y depende de la fuente que se consulte. Vamos a ver qué nos dice. Aquí nos está dando la primera, segunda, tercera. Nos habla acerca de la cuarta generación, quinta. Vale, como aquí pueden ver, la inteligencia artificial ARIA
nos dice que solo son 5. Si nosotros vamos al internet y buscamos cuántas generaciones de computadoras hay, aquí puede variar la información. Aquí también nos dice que 5. Aquí nos dice que hay 7, ¿sí? Entonces, los números pueden variar, ¿sí? Pero nosotros vamos a partir que hay 5 y en la última vamos a englobar todos los avances, ¿sí? Entonces, vamos a partir con que 5. Wikipedia, a ver qué nos dice, cuántas generaciones hay. Enfatizo mucho eso, no va a ser pregunta de examen eso, sí, ¿qué define una generación? Porque tendría que validar muchas respuestas. Entonces, por ese motivo es que no va a contar como pregunta de examen, pero sí no está de más el tener esa información. Vaya, por ejemplo, Wikipedia nos habla de 7 generaciones, ¿sí? Entonces, como les digo, todo depende de la fuente que nosotros consultemos. Ya vieron que Aria nos dijo que 5, Wikipedia nos dijo que 7. Y a ver este blog, ¿cuánto nos dice que hay? Nos habla de una sexta generación. Vaya, aquí pueden ver que nos dice 6. Entonces, como les digo, quedémonos con 5 para tener una información universal. Bien, aquí nos dice, existen 5 generaciones de computadoras. Bueno, vamos a ver si me ayuda a leer. Electorales. Generaciones de computadoras. Existen 5 generaciones de computadoras, clasificadas según sus componentes o tecnología utilizada: tubos de vacío, transistores, circuitos integrados, microprocesadores e inteligencia artificial. Una generación de computadoras es un periodo en el que son lanzadas al mercado un grupo de dispositivos con tecnología, características y capacidades semejantes, aunque sean de diferentes fabricantes. Cuando se crea un dispositivo que supera al resto debido a sus componentes o tecnología, entonces comienza una nueva generación. Por ejemplo, cuando surgieron las primeras computadoras con microprocesadores, que son las que utilizamos hoy en día, desplazaron a aquellas que estaban compuestas por circuitos integrados y que eran mucho más grandes, pesadas y lentas. Este cambio significó la llegada de una nueva generación de computadoras. Bien, con esto enfatizo algo sencillo. Si nos vamos a la arquitectura o la forma en que está constituida las casas, ha cambiado con el tiempo. Ha cambiado con el tiempo porque la intención es ser más cómoda, ser más amigables con la persona que está viviendo en ella y utilizan diferentes materiales. No era lo mismo una casa que fue construida hace 100 años que una casa que está siendo construida hoy en día. Hay una similitud en los materiales, sí, pero hay una gran diferencia a la misma vez. Entonces aquí nos dice que una generación no estaba caracterizada en sí por un año, más bien estaba caracterizada por un componente, que ese componente se modernizaba. En un inicio se utilizaban 17.468 válvulas de vacío. Y vamos a ver que en la segunda generación, en lugar de utilizar válvulas de vacío, se empezaron a usar transistores. Entonces vemos como poco a poco se empezaron a utilizar piezas más pequeñas y piezas que eran más eficientes. Pongo un ejemplo sencillo. En un inicio el ser humano transportaba mercaderías en una carreta que para su momento era eficiente, pero no era del 100% la opción más efectiva, digámoslo de esa manera. Entonces, en su momento aparecieron los vehículos que facilitaron mucho las cosas. No sé si me doy a entender que cada generación los componentes se modernizaban y eso hacía que las cosas pues mejoraran, su tamaño se reduciera y su productividad aumentara. Así mencionamos que era una válvula de vacío para que no quede duda, porque era el primer componente el cual pues estaba constituido lo que es la computadora. Entonces es importante el poder conocerlo. Vamos a ver si me ayuda a leer. A veces se me mueve la página. Okay. La válvula termoiónica, también llamada válvula electrónica, válvula de vacío, tubo de vacío o bulbo, es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión, o en presencia de gases especialmente seleccionados. http://es.wikipedia.org/wiki/válvula-termoionicats. Cuando hablamos acerca de las válvulas de vacío, que ahí tenemos una pequeña imagen, incluso podemos buscar en internet o incluso en la inteligencia artificial más rápido, cuánto medía una válvula de vacío de la primera generación de computadoras.
Y ahí nos va a dar un tamaño aproximado que tenía. Esperemos que pueda responder la pregunta. Ahí nos está diciendo que era entre 10 y 30 centímetros. Se pueden ustedes imaginar tener 17.468 de estas, pues se necesitaba mucho espacio. Entonces, la válvula de vacío, como nos está diciendo la descripción, era para, en el caso de los señales eléctricas, el poder modificarla. Sabemos que hoy en día sigue siendo utilizada en algunos otros componentes. En un inicio se utilizó bastante en la telecomunicación, pero se ha ido modernizando y poco a poco ya no se utiliza. En algunas cosas como el microondas siempre se sigue utilizando. A lo que vamos que era el primer componente que caracterizó a las válvulas de vacío. Y si yo le pregunto a esta inteligencia artificial cada cuánto se estaban cambiando, se pueden imaginar la contaminación que generaba las válvulas de vacío. Recordemos que la primera computadora, una de las características que también tenía, era que no la podía manipular una sola persona, sino que necesitaba un grupo de personas, porque una sola persona cambiando 17.468 válvulas de vacío eh, era bien complicado. Y ahí nos dice que a veces se cambiaba cada semana o cada mes. Entonces recordemos que las causas del reemplazo eran las fallas o el sobrecalentamiento. Entonces necesitaba un mantenimiento regular y manual. Entonces ahí vemos las complicaciones que enfrentaba. Por eso es que no lo manejaba una persona. Gran diferencia de hoy en día que una persona puede manejar muchos equipos. Antes era todo lo contrario. Un equipo necesitaba muchas personas para poder ser manejado. Bien, entramos a lo que es la primera generación. Me disculpo porque a veces le cuesta un poquito empezar a reconocer. Bien, quizás no vamos a ser perezosos y lo vamos a leer nosotros para no estar esperando. Bien, aquí datos que sí yo los voy a enfatizo en esto. Pregunta de examen. ¿En qué año se dio la primera generación de computadoras? 1940, 1946, aproximadamente 16 años. Aparecieron las primeras computadoras que dieron origen a los dispositivos que conocemos hoy en día. En ese momento se trataban de aparatos conformados por grandes tubos de vacío. Ocupaban habitaciones enteras, ¿sí? Por ejemplo, en mi habitación no cabía la ENIAC, ¿sí? Definitivamente no cabía. Un tubo de vacío es un componente electrónico en forma de bulbo que se encarga de amplificar o modificar una señal eléctrica. Este dispositivo fue clave para el desarrollo de las telecomunicaciones y la computación y de hecho se sigue utilizando hoy en día en aparatos como el horno microondas o los transmisores de radiofrecuencia. Las computadoras de primera generación solo podían realizar una operación a la vez, consumían mucha energía eléctrica. Detalles interesantes que hoy en día una máquina puede hacer muchas tareas al mismo tiempo y son bastante energéticas. Estaban programadas con lenguaje máquina, que es un lenguaje de programación de bajo nivel y la entrada y la salida de datos se hacía con tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas, de una vez le adelanto, que no eran como las USB. ¿Cuántos caracteres tenían las tarjetas perforadas? Era, si no me equivoco, eran 80 caracteres. Y recordemos que caracteres es cada letra, cada símbolo, entonces era un tamaño súper reducido. Ahí lo tiene, 80 columnas, 80 caracteres. Y recordemos que normalmente no utilizaban los 80 caracteres. Es como esto me hace recordar, bueno, no sé si a los chicos también, a los padres tal vez sí, cuando escribíamos un mensaje. Y el mensaje nos decía tantas palabras, tantas letras, bueno, más que todo letras, tantas letras puedes escribir. Y yo personalmente, para aprovechar los mensajes, porque no eran muchos, llenaba los grandes mensajes y llegaba casi que hasta el tope del mensaje para aprovecharlo. Algunos solo mandaban unas 3 palabritas y de allá sacaban los mensajes. Entonces, estas tarjetas perforadas así funcionaban. Y como lo dice la palabra, una vez se guardaba la información, tenía que desecharse o guardarse si quería almacenar la información, pero no podía reutilizarse como una USB. Yo borro lo que ahí tengo, lo vuelvo a poner, puedo agregar otra información y estar cambiando, ¿sí? Una vez no se daña. Vemos la fragilidad que tenían las cosas antes. De igual manera,
Un ejemplo de computadora de primera generación es la UNIVAC, desarrollada para la Oficina de Censos de Estados Unidos en 1951. Recordemos que el objetivo era facilitarle al ser humano. Esta es otra pregunta de examen, ejemplo de primera generación. Ahí tenemos lo que es la UNIVAC o la ENIAC. Cualquiera de las dos puede venir en examen. Ahora entramos de lleno a lo que es la segunda generación. Recuerden que tengo 2 horas con tercer ciclo, con bachillerato tengo 3 horas, entonces por ende el video va a ser un poco más extenso. Para tratar de acoplar todo el contenido que se va a desarrollar durante la semana, no durante la clase, sino durante la semana, ¿sí? Desde 1956 hasta 1963, pregunta de examen, se mantuvo vigente la segunda generación de computadoras, que llegó con la invención de los transistores, también pregunta de examen, componente que sustituyó las válvulas de vacío. Esto puso reemplazo de las válvulas de vacío y un avance importante en el mundo de la computación. Un transistor es un dispositivo que sirve como regulador de la corriente eléctrica, lo que permitió la creación de computadoras más eficientes en términos energéticos. Vemos que uno de los primeros problemas que tenía la generación número 1 estaba siendo solucionado, que era el demasiado consumo energético. Las computadoras de segunda generación no solo se diferenciaban por su tecnología y menor tamaño, sino por el cambio en el lenguaje de programación, que pasó del lenguaje ensamblador, este lenguaje básico y no portable, es decir, si yo hacía un programa en la primera computadora, yo hacía un programa en la ENIAC, no podía llevarlo a otra computadora porque solo se podía leer en la computadora que lo había hecho. Gran diferencia de hoy en día, los archivos son portables, ¿sí? A eso se refiere. No podría ser usado en otra computadora, pero consume menos recursos que su antecesor. Estas computadoras seguían utilizando tarjetas perforadas para ingresar los datos, y un ejemplo de la computadora de segunda generación es la PDP-1, un dispositivo desarrollado en 1960 para fines de investigación científica y donde se creó el primer videojuego para los amantes de los videojuegos como yo, que era el Space War. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo era el lenguaje que utilizaba la máquina y también tenemos un pequeño ejemplo de lo que son los transistores. ¿Sí? Bien, y ahí tenemos un ejemplo de la PDP-1. Seguía siendo grande, se puede ver, pero ya en comparación con la ENIAC era más pequeña. Y pues siempre tenía un valor elevado de $1,500,000, entonces no era accesible para toda la población. Otro de los problemas que se buscaba solucionar, que fuera más accesible, ¿sí? Tercera generación, circuitos integrados. Pregunta de examen. A partir de 1964 hasta 1971, el mercado estuvo dominado por la tercera generación de computadoras, caracterizada por la incorporación de los circuitos integrados que sustituyeron a los transistores. Un circuito integrado es un chip hecho de silicio que cuenta con diferentes componentes en forma de una especie de circuito miniatura. Este tipo de computadora, los datos de entrada y salida eran gestionados a través de dispositivos periféricos, como el monitor, el teclado o la impresora. Además, se masificó el uso de sistemas operativos, ojo a eso, que son un tipo de software que permite la ejecución de múltiples instrucciones de forma simultánea. A partir de esta generación comenzaron a utilizarse lenguajes de programación de alto nivel de forma masiva, como COBOL, Fortran, Pascal, etc. Este tipo de lenguajes se distingue de los lenguajes de bajo nivel en que son mucho más cercanos al lenguaje natural, utilizado por los seres humanos, que el lenguaje máquina, código binario. Además son portables, por lo que pueden utilizar dispositivos. Un ejemplo de computadora de tercera generación fue la UNIVAC 1108, una actualización de la UNIVAC de primera generación creada en los años 50. Aquí vemos un ejemplo sencillo, podríamos mencionar iPhone. iPhone tiene, no sé, podríamos decir iPhone 6, pero actualmente está el iPhone 16, ¿sí? Entonces se ha ido modernizando el mismo dispositivo y se ha ido haciendo mejor. Detalles importantes de la tercera generación que empiezan a aparecer lo que son los periféricos. Hoy en día una computadora puede utilizar 3 monitores, 2 monitores, sí, dependiendo de las capacidades que tenga. En aquel entonces se utilizaba una computadora y tenía un monitor por los recursos limitados. Aparecieron lo que son los sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Es aquel que me facilita la vida a mí. Antes, para poder utilizar una computadora, yo necesitaba poner esta sentencia. Y no solo ponerla, saber qué estaba haciendo, ¿sí? Hoy en día yo no necesito saber del lenguaje ensamblador para usar una computadora. Es súper intuitiva, ¿sí? Entonces, los sistemas operativos fueron facilitando eso, permitiendo la multitarea, ¿sí? Aparecieron los lenguajes de programación, COBOL, Fortran, Pascal. Pascal actualmente sería C++, o C.
son digamos, que derivan de Pascal. Fortran y COBOL personalmente nunca los utilicé ni Pascal. Recordemos que son del año de 1971. Tampoco no existía en ese tiempo. Y vemos cómo poco a poco aquí la pregunta de examen sería el circuito integrado. El circuito integrado era una especie, como ahí lo menciona, lo vamos a decir así, de chip de silicio que era súper pequeño y era súper eficiente en comparación con los anteriores. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de una computadora de lo que eran los chips, cómo estaban constituidos. Y entramos a lo que es la cuarta generación, que aparece lo que son los microprocesadores. Que los microprocesadores, vamos a ver que es a partir de 1971. Por aquí nos decía la fecha, porque en esa información no está el año de la tercera generación. Nos decía que era de 1971. Vaya, de 1964 a 1971, la tercera generación. Ok. Bien, nos decía que las computadoras dejaron de funcionar con circuitos integrados y comenzaron a incorporar microprocesadores. Un microprocesador es un circuito integrado, pero mucho más complejo, capaz de gestionar todas las funciones de una computadora. Por eso también es conocido como una unidad central de proceso o CPU. Esto yo lo enfatizo mucho con los chicos porque ellos, la gran mayoría de ellos ya tienen un teléfono inteligente y les preguntaba, ¿ustedes por qué compran su teléfono? Y la gran mayoría me decía, por la cámara. Y en pleno 2025 no podemos comprar un teléfono solo por la cámara. El microprocesador es un componente vital que tenemos que conocer. Tenemos que saber si tenemos un teléfono qué procesador tiene. Apareció también lo que es la memoria RAM, almacena los datos de programas de manera temporal mientras el equipo está encendido, y la memoria ROM que almacena los programas de manera permanente. Ahí tenemos el enlace para consultar de una mejor manera la diferencia entre la memoria RAM y la memoria ROM. Como les menciono, yo no puedo mostrar los Sí, videos, es el futuro de no recursos tengo humanos YouTube global. Premium, Es la única plataforma diseñada para cualquier equipo pero no sin es por esa importar razón dónde que no lo estén. puedo mostrar, sino Si tienes un teléfono o una computadora por los derechos de autor. My Machine TV, memoria RAM y memoria ROM explicada, es un buen video que complementa la información que yo les compartí a ustedes. Eh, Estábamos retrocediendo. Yo los recomiendo. Bien, para poder entenderlo de mejor manera. Este tipo de computadoras, hablamos siempre de lo que es la cuarta generación, utilizan lenguajes de programación de alto nivel como JavaScript, actualmente utilizado, Python también, Java. La entrada y la salida de los datos se hace a través de dispositivos periféricos como el teclado, escáner, monitor, CD, etc. Además, su tamaño y la disminución de los costos de producción hicieron que este tipo de computadora se vendiera masivamente. Ejemplo, la Apple Macintosh, ahí está, y las PC, ¿sí? Seguía siendo grande, sí, pero era súper pequeña en comparación de las anteriores y seguía siendo costosa, $2.495 por ahí. Su precio fue bajando. Para mí todavía seguía siendo alto, ¿verdad? Pero para otras personas en aquel entonces ya era más accesible. Si hablamos de $1,500,000, pues ya era más accesible. Y para finalizar el video hablamos de lo que es la última generación. Lo que sí yo no voy a leer es este pequeño resumen, ¿sí? Eso se los voy a dejar de tarea. Si ustedes no quedó claro lo que es la, las 5 generaciones de computadoras, aquí hay un pequeño resumen que pueden ver. Y si aún no les llegase a quedar claro, aquí hay otro resumen, que toda esta información no necesito que se la memoricen, más bien esta información es para complementar lo que ya se estuvo explicando, ¿verdad? Espero que la explicación haya quedado bastante clara, que es el objetivo, ¿verdad? Para poder entrar de lleno a lo que es el otro tema. Hablamos de la quinta generación, hablamos de inteligencia artificial, de computación cuántica y de nanotecnología. La quinta generación de computadoras está conformada por todos los dispositivos ya creados o en proceso de creación que incorporan tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la nanotecnología. La inteligencia artificial permite que las computadoras reconocieran y aprendieran el lenguaje humano de forma autónoma, sin intervención del usuario. La incorporación de la tecnología cuántica permitirá que las computadoras pudieran trabajar con enormes cantidades de datos que aún no son posibles de procesar, mientras que la nanotecnología favorece la creación de componentes cada vez más pequeños y con mayor capacidad de almacenamiento. La quinta generación de computadora es portátil y se caracteriza por la entrada y salida de los datos. No solo pueden hacer desde el hardware,
sino desde la voz o el reconocimiento facial. Entre 1980 y 1990, el gobierno japonés intentó desarrollar su propia quinta generación de computadoras basadas en la inteligencia artificial. Sin embargo, el proyecto fracasó. Un ejemplo de computadoras de quinta generación son los smartphones, que tienen mayor capacidad de almacenamiento y velocidad en una computadora de cuarta generación. Además, son de tamaño reducido, tienen conexión a Internet y reconocen el lenguaje natural y las expresiones faciales. Hago énfasis en esto. Al parecer ahí dice que el gobierno japonés, desde 1980 a 1990, intentaron desarrollar lo que es la inteligencia artificial. A la fecha sabemos que ya serían más de 45 años, más de 35 años desde ese fracaso. Pero alguien dijo por ahí que no fue un fracaso, sino que fue una manera de aprender cómo no se hacen las cosas. Entonces, desde ese tiempo ya se venía implementando lo que hoy en día es tan utilizado como lo es la inteligencia artificial. Yo aquí tengo una sencillita que es Aria, que yo la utilizo bastante cuando en la búsqueda yo necesito una información rápida y luego si yo quiero comparar, pues ahí le pido los enlaces y todo. Entonces me ahorra bastante tiempo, ¿sí? Lo mismo yo pudiera hacer en el navegador, pero pues lo hago más rápido acá. Entonces las inteligencias artificiales han venido a facilitarle mucho la vida al ser humano. No hay que depender ciegamente de ello, pero sí utilizarlas sabiamente. Así como utilizamos una computadora y ya no vamos a una biblioteca para consultar, yo creo que de la misma manera tenemos que ser un poquito más abiertos y consultar lo que es la inteligencia artificial y utilizarla sabiamente y adecuadamente, ¿sí? Bien, cuando hablamos menciono eso porque vemos que algo no se desarrolla en un mes, en una semana, sino que lleva su tiempo de investigación, lleva sus errores, lleva sus fallas. Entonces, esto sería lo que son las generaciones de computadoras, ¿sí? El próximo tema que se va a desarrollar es las partes de una computadora. Entonces, que vamos a hacer énfasis en eso. Entonces, voy a dejar el video hasta aquí. Muchas gracias por su atención.